Bueno, familia, vamos a continuar con nuestros menús del Model 3 y hoy toca el menú piloto automático. Piloto automático. Tenemos un poquito de scroll, ¿vale? Pero se explica rápido. Antes que nada hay que explicar una pequeña cosa. El piloto automático, malamente llamado, ¿vale? No es un piloto automático tal cual, pero bueno, la verdad es que funciona bastante bien y oye, va orientado a ser un piloto automático. Yo no tengo el piloto automático, el FSD, yo tengo el básico, ¿de acuerdo? Entonces el piloto automático se compone de dos cosas. Tenemos aquí distancia de seguimiento en crucero, es una control de velocidad de crucero adaptativo al que se le añade, y aquí pone autogiro beta, pues se le añade el autogiro, ¿de acuerdo? Es decir, el que gira en las curvas, básicamente. Entonces, dicho esto, lo primero que hay que hacer es saber un poquito cómo funciona o cómo se hace. Aquí tenemos lo que al uso normalmente llamaríamos la palanca de cambio del cambio, que aquí se llama selector de marcha, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos la letra R, la N, la D, y aquí tenemos el dibujito del control de velocidad de crucero. Y ahí tenemos la P. Y aquí hay un botón. Entonces, voy a pisar freno, por si acaso, ¿vale? Entonces, hay que notar una cosa. Yo tengo un pequeño tope, y luego hace así, clac, y sube más, ¿vale? Clac, ¿vale? Y hacia abajo igual, clac, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto cómo funciona? Pues muy sencillo. Por defecto está el coche normalmente en parking. Entonces, si yo hago clac, se pone en la letra D. Si yo hago clac, se pone en la letra R. Si yo aprieto, se pone en parking. Si yo quiero ponerlo en neutro por el motivo que sea, tengo que hacer así en el primer tope y lo dejo ahí quieto. Y entonces al cabo de varios segundos se pone en neutral. ¿Cómo activo el autopilot? Pues hemos dicho que está compuesta por dos cosas. Se hace dando en el primer tope hacia abajo. Una vez sería el control de velocidad de crucero. Dos veces el autopilot, ¿de acuerdo? Dicho esto, entonces distancia de seguimiento. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Es el máximo. ¿Qué son? Segundos de distancia, número de coches que caben en medio, ¿vale? Va numerado, pero no dice en qué. Autogiro, pues nada, si yo quiero autopilot lo activo, y si no quiero el autopilot lo desactivo, y solamente tendría control de velocidad de crucero. Advertencia del límite de velocidad. Bueno, pues ahí tenemos el límite de velocidad, que a día de hoy todavía tengo la versión 32, no tengo la versión 36, ¿vale? A día de hoy el límite de velocidad, salvo que esté equivocado y que la versión 32 ya empieza a leer señales, que yo he detectado alguna cosa rara, pero no lo hace siempre. Entonces puede que esto sea un inicio de, pero por si acaso. El control de velocidad de crucero funciona utilizando los límites de velocidad, y los límites de velocidad vienen en una base de datos, ¿vale? Eso quiere decir que la inmensa mayoría están bien, pero hay algunas veces que no están bien. Advertencia de límite de velocidad, off, pues ya está. Yo voy a la velocidad que quiero, el coche no me dice nada. Visual, el cacharrito este donde viene la señal de velocidad de esa base de datos que he comentado, salvo que me equivoque, empieza como que a hacerse un poquito más grande y un poquito más pequeño. Sonora, pues nada, pues cada vez que sobrepasas el límite, pues te emite un pitido, ¿de acuerdo? Límite de velocidad, relativo y absoluto. Relativo, por cierto, cuando estuve preparando el objetivo 500, el de hacer los 400 kilómetros, dije, lo voy a poner en menos 10, ¿vale? ¿Qué es el menos 10? El menos 10 es el límite de velocidad relativo. ¿Qué significa esto? Significa que si aquí pone 50 y yo lo tengo puesto en menos 10, el coche, cuando yo pongo el control de velocidad de crucero, se va a poner a 40. Luego en los ejemplos vendremos cuando se pone al límite de velocidad, antes, después y tal, ¿vale? Que yo lo tengo puesto en más 10, porque si el límite de velocidad que tiene memorizado es 50, pues se va a poner a 60. Simple. Por cierto, no se le puede dar a los a la vez. Absoluto.
El límite absoluto es una chorrada. Yo pensaba que el límite absoluto era que el coche a partir de cierta velocidad no continuaba. Sin embargo, lo que ocurre con el límite absoluto es que por esta zona de aquí te sale un cartelito que te indica el límite de velocidad que tú has establecido como absoluto, pero el coche sigue a la velocidad que sea, ¿vale? Para conseguir eso hay que ponerlo en modo restringido, que tiene la velocidad restringida, ¿de acuerdo? Advertencia de colisión frontal. Bueno, pues tenemos off, tardía, media y temprana. ¿Esto qué es? Porque si te la vas a pegar, el 99% de las veces te va a avisar, te va a aparecer un coche, un camión de color rojo, te va a pitar, pi, 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 te va a llamar la atención, ¿vale? Eso sale en un vídeo que si lo encuentro lo pongo por aquí arriba, no me acuerdo, aquí arriba, y eso, donde les sale que estuvieron a punto de tener un accidente y les sale precisamente esa función, la de advertencia de colisión frontal, ¿de acuerdo? Que yo quiero que sea súper pesimista y que me avise por cualquier cosa temprana. Que quiero que sea súper optimista y hasta el último momento no me avise, tardía. Entre media, media. Que yo soy un crack y no lo necesito, off, ¿vale? O a lo mejor estoy en un circuito o lo que sea, ¿vale? Prevención de salida de carril, off, advertencia y asistencia. Básicamente, cuando pisas la línea del carril, puede ocurrir tres cosas. Si lo tienes en off, apagado. Si lo tienes en advertencia, pues te va a vibrar el volante, ¿vale? Te va a salir la línea de color rojo, la que estás pisando, ¿eh? Y si es asistencia, el coche te va a pegar un pequeño volantazo. Tampoco va a pegarte un trompo el coche, pero sí te va a meter dentro del carril. Yo lo tengo siempre en advertencia. ¿Por qué? Porque es muy incómodo cuando vas por una carretera estrecha, y yo estoy rodeado de carreteras estrechas, que por narices, cualquier bachecito, cualquier cosa que quieras esquivar, a no ser que te quieras comer todo el agujero de la carretera, tienes que desviarte un poquito, y continuamente me está metiendo y me estoy comiendo todo el agujero. Así que yo lo tengo en advertencia. Y luego vamos ya con la última parte. Prevención de salida de carril de emergencia. Alerta de colisión por ángulo muerto. Frenado de emergencia automático. Aceleración evita obstáculos. Prevención de salida de carril de emergencia. Esto es, en caso, bueno, bajo ciertas circunstancias, pero en caso de que se tenga esta opción, que parece ser que no todos los coches lo tienen, el coche lo que hace es que el propio autopilot te desvía al carril adyacente para evitar la colisión, ¿vale? Yo nunca lo he necesitado. Alerta de colisión por ángulo muerto. Pues en la pantallita del autopilot, que la veréis cuando haga los ejemplos, se ven todos los cochecitos alrededor, y entonces si tú vas a poner el intermitente para cambiar de carril, pues el propio coche te va a indicar, si hay un coche en el ángulo muerto, un vehículo en el ángulo muerto, te va a indicar la línea, si vas a desplazarte a la derecha o a la izquierda, pues esa línea de la carretera en color rojo, y además te va a poner en color rojo el vehículo que tienes ahí para evitar la colisión, ¿vale? Otros coches lo tienen en el retrovisor, pero bueno, aquí se tiene en la pantalla central. Frenado de emergencia automático. Pues eso, que en el caso de que te la vayas a pegar, el coche frena automáticamente, ¿vale? Y aceleración evita obstáculos. Esto lo que hace es que en el caso de que uno vaya a colisionar de frente y esté acelerando, el coche va a limitar el poder de la potencia de la aceleración, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver un poquito cómo funciona el autopilot. Pues salí a dar un paseíto con el coche e hice varias tomas, ¿vale? Para ver cómo funciona el autopilot y ver qué características tiene. Entonces, por ejemplo, aquí en la primera toma estoy en una carretera que en principio está limitada a 60. Entonces, si activo el control de velocidad de crucero, si voy a menos de la velocidad que establecida, 60, o la que cree el coche que es 60, el coche va a acelerar hasta llegar a ese límite de velocidad. Eso lo va a hacer tanto con el control de velocidad de crucero como con el autopilot. En cambio, al estar limitada a 60, yo lo que hago es que desconecto, acelero un poco más y vuelvo a conectarlo. Si yo pongo el control de velocidad de crucero por encima de la velocidad límite, se me queda en la velocidad a la que yo esté circulando en ese momento. Si yo voy a más velocidad de la que está establecida en la vía, siempre que es carretera secundaria, ¿vale? Y pongo el autopilot a más velocidad de la que dice la vía, el coche lo que va a hacer es frenar hasta esa velocidad máxima. Aquí estamos en una carretera de 60, por lo tanto, si voy a 70, el coche va a frenar hasta ponerse a 60 con el autopilot. Y al igual que con la velocidad de crucero,
Si voy a menos velocidad y activo el autopilot, va a subir la velocidad hasta ese límite. Lo que pasa es que ya aquí ha cambiado el límite de 60 a 90, por eso es por lo que sigue subiendo. Otra característica que tiene el autopilot, no el control de velocidad de crucero, sino el autopilot, es que si el límite de velocidad cambia, por ejemplo, voy en una carretera de 90 y el límite cambia a 60, como es en el caso que vamos a ver ahora, ¿qué ocurre? Pues que el propio autogiro te limita la velocidad. Es decir, cuando tú activas el autopilot, como hemos dicho, se te va a poner a 90, a no ser que vayas a más, ¿vale? Pero con el autopilot se va a poner siempre a la velocidad máxima de la vía. Si esa velocidad máxima de la vía cambia en carretera secundaria, en este caso a 60, el coche lo que va a hacer es frenarse hasta ponerse a 60. De la misma manera, si vamos en un tramo limitado a 60 con el autopilot conectado, es decir, el coche va a ir a 60, y el límite de velocidad cambia a una velocidad superior, en este caso 90, el coche lo que va a hacer cuando pase la señal es acelerar hasta ponerse a ese nuevo límite, en este caso a 90. Si estamos en autovía, si voy a menos de la velocidad límite, 120, y activo el control de velocidad de crucero, el coche se va a embalar hasta 120. Si pongo el autopilot a una velocidad menor a 120 o al límite de la autovía, si está a 100 y a 100, el coche se va a embalar también. En este caso, la velocidad de la autovía, bueno, pues el coche piensa que está a 90. Entonces, ¿qué ocurre? Como yo voy a mayor velocidad, voy a poner no baja. velocidad de crucero con Sin embargo, autopilot. la diferencia entre el autopilot en carretera secundaria y en autopista y autovía es que si yo pongo el autopilot a más velocidad de la velocidad máxima, en una carretera secundaria el coche va a frenar. Sin embargo, en autopista y autovía no. Esto va a ser así hasta 150 km por hora, me han dicho. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí para no hacer el vídeo muy largo. Tengo que comentar lo primero, me llegó la actualización 2020.36.11, actualicé. Entonces, ahora hay un detalle del piloto automático que ha cambiado el autopilot, del tema de la velocidad, ha cambiado. Y además he tenido la fortuna, ha salido, bueno, me he podido pillar el que se llama el EAP, el autopilot mejorado, y tengo nuevas funciones. Así que en vez de seguir el próximo episodio hablando de la navegación, que es lo que me correspondería, voy a hacer un siguiente episodio con esas nuevas cosas que me han salido y con las nuevas funciones del autopilot, ¿vale? Lo dejo aquí. Espero que, bueno, esas dudas que habían surgido, y bueno, pues espero haberlas resuelto con este vídeo, y bueno, pues nos vemos en la siguiente. Venga, un saludito, hasta luego.